hablar de este tema, sobre todo aquí en nuestro país, en Paraguay. En los últimos tiempos, la democracia por claro, de Estados Unidos, donde el presidente Trump es uno de los grandes oligarcas, y también en Rusia está muchos de ellos en el poder. Pero la diferencia entre lo que pasa en Rusia o en China y Estados Unidos es que en Rusia el que manda es la política. Los líderes políticos son los que manejan a los oligarcas. Y en Estados Unidos y en Europa lo que maneja el poder son los oligarcas. Los más ricos son los que actualmente se han lanzado a la política, casi en todos los países, a los efectos de llegar al poder, tomar el poder y actuar desde ahí conforme a sus intereses. Y Paraguay también nos fuimos nosotros una excepción. Sabemos que aquí los hombres más ricos del Paraguay en este momento están en el poder, como es el grupo de Cartes. Y también la oligarquía, cuando llega al poder, maneja, no tiene mucha importancia para ellos el tema de los partidos políticos. Como sabemos, cómo llegó Cartes en el poder sin haber sido un militante activo del Partido Colorado, solamente por su capacidad económica que le ha dado ese puesto importante sin desmerecerlo, ¿verdad? Que es un hombre tan capaz y por eso que piensa sobre los grandes empresarios que no podían llegar al poder solamente los políticos, como dentro del Partido Colorado podemos decir que Nicanor fue un gran político, el doctor Argaña, que quizás el doctor Argaña no pudo llegar al poder, pero sí Nicanor llegó como presidente, fue un presidente importante, con aciertos que ha realizado en forma categórica, no podemos negar eso. Y actualmente los que están en el poder son empresarios, sin importar mucho su origen político, y manejan, no solamente maneja el Partido Colorado, también sabemos que muchos dicen de que también maneja a la oposición, sobre todo a los miembros del partido, un grupo de los miembros del Partido Liberal que son manejados por el poder empresarial, sin importar los partidos o su afiliación política. Y la democracia ya no es una auténtica democracia, se convirtió en oligarquía, porque solo una parte minoritaria del poder llegan al poder, o son los que manejan un país, sin consultar debidamente a todos los ciudadanos. Y eso está ocurriendo no solo en Paraguay, casi en todo el mundo, en Estados Unidos, en Italia. Y la democracia ha perdido su identidad genuina, convirtiéndose en una fachada sin tener contenido real de democracia. Lo primero que uno nota perfectamente es que ya no existe ese debate político, ni se reconoce a la oposición como una fuerza para tomar las decisiones en forma conjunta. No se le tiene como un actor político importante en la toma de decisiones. Y la democracia está en sus orígenes,
subastada, porque los votos se compran. La compra de votos se generalizó hace como más de 20 años en Paraguay, no era así antes. Dar desde el poder y sobre todo una porción importante de los votos, yo considero aquí en Paraguay un 20%, son votos comprados por el poder que tiene la capacidad y en los últimos tiempos prácticamente existe en los días cuando se vota una subasta al mejor postor. La gente ha perdido también su dignidad en ese sentido, a veces por una cuestión de indiferencia total ante la actividad política, inmerso en una indiferencia ante la impotencia de generar y creer en las posibilidades reales de que a través de la política se pueda mejorar el destino de un país. Y yo considero que a través de la política y un líder adecuado se puede conseguir mejorar gran parte de las condiciones económicas, sociales y políticas de un país. Todo depende del tenotá o del que dirige el poder, que maneja el poder. Y sobre todo gente especializada en la actividad política, la gran pasión de todo su conocimiento y su esfuerzo. De voto distorsiona en gran medida la democracia. No solamente el partido compra votos. Sin haber cuestionado o con forma política, solamente también a los líderes actualmente que se utiliza es todo por el poder, por los votos. Y hay una porción que es difícil de comprar, quizás, pero un porcentaje de personas que venden su voto al mejor postor, al que paga más. Inclusive, hemos escuchado que en el mundo autoritarismo, autoritarismo y también poder la actualmente el autoritarismo con las cuestiones sociales, políticas y sin que esa apertura oposición, porque primero la oposición también nos presenta dejado gran parte comprados los votos y de senadores, algunos que pasaron de nacional, que no sé cuántos senadores se pasaron al Partido Colorado, y también el partido, aunque tenga su identidad política, bajo de los empresarios
representante de partido que está como se le da de cada mesa. Es decir, todo, de todas partes del Paraguay, departamento, distrito, cada uno lleva a su resultado, sin duda, porque cada uno su resultado y eso resulta, sin duda, porque cada uno su resultado y eso es demasiado fácil hoy a través de la tecnología. A no ser que se distorsionen los resultados y que los veedores y los que están en la mesa permitan que se cambien los resultados en las actas. Casi en ese sentido yo no creo que solamente a veces la gente pierde y a los efectos de justificar su resultado dice que hubo trampas, pero es bastante complicado es hacer trampas, no es fácil porque el sistema es bastante transparente y permite en la participación durante las elecciones que todos los actores tengan su resultado a mano de cada mesa en todo el país, de toda la República. Entonces yo en ese sentido no confío mucho que en Paraguay. Anteriormente sí, porque el cambio de hoy casi es imposible y de atropello. Es necesario que nosotros concientizar a la gente, hablar de esto, convencer a la dignidad y la honestidad. Va a ser beneficioso para construir un Paraguay diferente, pero tenemos que convencerle a los habitantes, a la gente común, en todo el país. Pero de eso nunca se habló. Aquí se utiliza la misma, el Partido Colorado y la oposición también sale a comprar votos. Y es hora de oponerse a esa actitud de compra de votos y los principios que quizás no va a dar. Muchos dirán, no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que comprar porque ellos compran. No, uno tiene que actuar de acuerdo a los principios y insistir en eso, trabajar en eso, convencer a la gente en toda la República, hablar de eso, porque a la larga los que votan vendiendo su voto van a sentirse bastante mal y muchos dirán de que todos los que votan por el Partido Colorado son votos comprados. Entonces quizás haya una opción que la gente digna por lo menos voten por la oposición, pero si nosotros seguimos con el mismo cuento, con la misma actitud de comprar los votos, entonces ¿en qué alternativa estamos ofreciendo a la gente? No somos una alternativa diferente, somos iguales. Inclusive no tenemos proyectos. ¿Qué proyectos presentan los líderes de la oposición? Si no tenemos proyectos, ¿qué alternativa presentamos nosotros? Y hablar solamente de la corrupción, estar todos los días gritando y reclamando sobre el tema de la corrupción. Yo no digo que no hay que reclamar la corrupción, pero que nosotros planteamos, qué proyecto tenemos, eso no se habla, tenemos que hablar de eso. Y hay bastante incapacidad, bastante falta de creatividad, y la gente, ahora cualquiera es político, puede hablar de la política, pero no tiene un proyecto concreto que se pueda gestionar a través del poder público de forma realista. No hay que plantear cumplir, sino cosas posibles y que sean diferentes. Y eso no existe en la oposición. El pueblo necesitamos
una activa promoción, una activa concientización de la gente en todo el Paraguay, como se hacía en la época antigua, y recorríamos hablando con la gente y se llega a resultados para que el pueblo pueda rebelarse, rescatar al pueblo y que el pueblo se revela ante estas actitudes de atropello a su dignidad y que vuelva a que la gente a través de inclusive de una educación que los partidos políticos tienen reciben gran cantidad de dinero por los resultados obtenidos. Entonces se puede eso utilizar para concientizar a la gente sobre estos temas y tenemos que valorar esto. Muchos me dirán Iburo copia, allí va Iburo y igualmente no es eso. El tema es que nosotros no tenemos la plata que ellos tienen para competir con ellos, ¿no? Tenemos que nosotros competir con los municipios, que es importante. Muchos no le dan valor, pero a la larga nos va a dar resultados. Actualmente solamente los que tienen posibilidades de llegar al poder son los que tienen dinero. De acuerdo el contexto político, económico que existe en este momento, es la misma gente, el pueblo en general, solo quiere un candidato que tenga posibilidades económicas, porque el que no tiene dinero aparentemente no tiene posibilidades de llegar al poder, porque los grandes medios de influencia en la opinión pública están en manos de los empresarios. Y si los empresarios no te bendicen, es casi imposible. Y hay 2 o 3 grupos, grandes grupos en Paraguay, como el grupo Bierzi, el grupo Cartes y el grupo de Sucolillo, que son los que manejan el Paraguay. Y a pesar de que Paraguay todavía hay 1.200.000 pobres, gente muy humilde, que quizás no comen todos los días o más en algunos sectores como Guairá, Cordillera. Tenemos más del 40% de pobres en Guairá. Si en Guairá tenemos 200.000, 300.000 habitantes, más de la mitad o la mitad están en la línea de pobreza. Nuestro departamento está en esa línea, Itapúa también, Cordillera y Amambay, Caguazú y Cazapá. Somos los departamentos más pobres del Paraguay. Se salva eso central, que donde casi no existe ya gente de ese nivel. Alto Paraná y Caneliyú también está en ese rubro de pobreza. Y los grandes líderes empresariales que están en el poder han precarizado los contratos públicos. La gente que trabaja en el sector público, sobre todo en la administración del Poder Ejecutivo, no tiene ya el contenido de respeto y dignidad que tenía, porque existen contratos solamente de prebendario, exclusivamente de prebendario, para, en vez de comprar los votos a la gente que se le mantiene solamente por una mínima suma mensual, como un contrato precario, a unos 1.000.000 de guaraníes, 1.200.000. Entonces eso es parte de la compra de votos, o de mantener una clientela importante que
en su momento dado le aportan los votos que ellos necesitan. Y así se maneja. Entonces se precarizan los contratos públicos, tanto mucho en el Poder Ejecutivo y también en las gobernaciones. Hay muchísima gente que está en la gobernación, depende de eso, pero su salario es mínimo, 1.000.000 de guaraníes, 1.200.000, eso es una vergüenza. Como si nosotros que estamos en el sector privado a veces no podemos pagar un sueldo importante, no podemos porque somos pequeños empresarios, apenas nuestro compañero de trabajo. Pero si ellos mismos no cumplen, ¿cómo van a exigir a otros que cumplan? Y en los municipios sí que así también. En todos los partidos, inclusive en los municipios donde están el Partido Liberal o Colorado, eso igual. Se mantiene, ¿verdad? Con un mínimo salario a la gente, sin darle esa dignidad y esa posibilidad que debe tener de progresar en su vida. Los sindicatos, los gremios y los partidos políticos que anteriormente eran espacios de lucha por la igualdad y la justicia social han sido tomados por la oligarquía. Hace mucho tiempo que los sindicatos, los gremios y los partidos políticos han sido tomados y ya no representan a las grandes masas populares. Ya están a la orden de las grandes oligarquías de la República del Paraguay y sus integrantes se han rendido ante el dinero que ofrece la oligarquía. Los obreros y los campesinos siempre han sido los genuinos luchadores que están al frente de los movimientos en los momentos difíciles de la República, así como las guerras, la guerra del Chaco, gran parte de campesinos eran los que fueron a luchar, y también los obreros, las mujeres, y sigue siendo así. Los campesinos, a pesar de que nunca pudieron conseguir nada, siempre estuvieron, por lo menos cada año venían en la Asunción a reclamar y se juntaban, y hasta ahora los únicos que se van en las manifestaciones son los campesinos y algunos obreros. Los obreros también no quieren ya participar, y la clase media menos. La clase media no se mueve. Es muy difícil mover a la clase media en el Paraguay. Pero seguimos en la lucha. Hoy escuché a un gran líder norteamericano, Bernie Sanders, y estos temas que estamos tocando, esos problemas existen también en los Estados Unidos. La oligarquía, y él decía, hoy le escuché decir, que lo que se plantea actualmente en los Estados Unidos, en forma categórica, los que están en el poder ofrecen un autoritarismo, quieren imponer un modelo autoritario en los Estados Unidos. Y él decía que nosotros no vamos a aceptar eso, no vamos a aceptar. Yo siempre digo, y por lo visto estaba en lo correcto, de que el modelo autoritario también en Paraguay no solamente es del Partido Colorado, también de la oposición quiere ejercer el poder de forma autoritaria. Pues yo no suelo escuchar a nuestro amigo paraguayo Cuba decir que él quiere ser dictador. Y él es un líder importante, yo considero inteligente, y que tiene una mínima estructura que puede enfrentar al Partido Colorado.
Pero él tiene que salir del cautiverio de su perfil que él creó para salir del anonimato. Él es un hombre inteligente, tiene que salir de eso, aparentar su figura real, que es un hombre intelectual con capacidad, con una capacidad de negociación, es un buen ser humano, y él debe mostrar esas cualidades que tiene. Eso le va a quizás pierda un 50.000 votos de sus seguidores radicales, pero va a ganar 500.000 votos si muestra toda su cualidad de ser humano y de persona capaz, porque ellos tuvieron la oportunidad de ir a estudiar en las grandes universidades, habla el inglés, estuvo en los Estados Unidos, sí, conoce mucho, pero eso de decir que quiere ejercer de forma autoritaria el poder, ser dictador, ya yo justifico plenamente la dictadura del doctor Francia, pero hoy en día ya eso es una desubicación histórica, querer ejercer el poder como lo hacía el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Primero porque en esa época todavía no se conocía lo que era la democracia, no existía la estructura de poder, los tres poderes bien definidos, y eso no tenían ellos tan claro como tenemos nosotros hoy en día. En ese entonces, la época del doctor Francia, se estaba comenzando. El Congreso no era un Congreso formal que se reunía todos los días y que tenían su sueldo, no. Se tenía un Congreso cada 5 años y la gente, los representantes, los diputados eran casi informales de los diferentes distritos, ¿verdad? No era muy formal como tenemos actualmente. Se estaba formando en forma incipiente una participación. Y hoy en día yo creo que el hombre que quiere ser líder de este país debe asumir su rol de gran negociador, no para la corrupción, sino hay que manejar dentro de la disidencia, hay que enfrentar a la oposición dentro de un complejo mundo en ebullición permanente a nivel internacional, por medio de la movida del poder internacional, de cambio del mundo. Actualmente hay un cambio importante del mundo unipolar al mundo multipolar. Eso ya no se puede negar, que el poder que existía en el mundo hoy en día está en discusión y se está generando nuevos poderes, y de lo cual nosotros no podemos estar ajenos, debemos interpretar esos momentos que está viviendo el mundo y adecuarnos a ellos, ¿verdad? No, por ejemplo, el caso estratégico malísimo de poder aceptar o apoyar la invasión de Estados Unidos a un país de Latinoamérica como es Venezuela. Eso para mí es gravísimo. Como Paraguay, como paraguayo, eso no se puede aceptar a ningún país que sea invadido, ningún país de Sudamérica o de cualquier parte de América. Tenemos que ser solidarios, porque si hoy vienen por ellos, mañana pueden venir por nosotros. Y por una cuestión ideológica, porque no es de tu propia ideología o similar, actuar así en forma discriminatoria y sin tener la conciencia de una comunidad americana, de América del Sur, eso es grave para mí. Y también el apoyo a Gaza, es decir, el apoyo a la invasión, a la masacre que se da a Israel. Porque Paraguay apoya la política del presidente de los Estados Unidos en Israel, y eso también no es lo correcto. Paraguay tiene que presentarse con un perfil de
racionalidad, de lógica y de vanguardia en la diplomacia internacional. Merecemos los paraguayos eso, porque somos un pueblo que tenemos una identidad muy fuerte. Lo hemos desarrollado en múltiples batallas aquí en América Latina. Buenas noches, muchas gracias a todos.